mayoría se realizará lo que pida. La mayoría se realizará. Los números de Perón, el Perón económico. Solo en 2 años. Organizado todo. Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón en Caput. En Caput. Buen día a todos y todas. Bienvenidos compañeros y compañeras a una emisión más de los números de Perón. Desde esta casa hay Radio Militante, que es familia militante, que es Radio Caput. Nos podés mandar mensajes a través de mensajes de WhatsApp, a través del 11 65 16 4446, 11 65 16 4446. También a través de las redes de Twitter, Instagram y Facebook, buscando Radio Caput, y ahí entras a nuestras redes. También podés entrar a través de nuestro sitio web, que es radiocaput.com, el canal de YouTube, Radio Caput. Podés bajarte la app, la aplicación desde las redes del store, como Radio Caput, por Spotify como Radio Cut, ¿sí? Y podés recibir diariamente nuestro diario digital por WhatsApp, enviando un mensaje solicitándolo al 3205-8813, 3205-8813, y recibirlo gratis todas las mañanas. Bienvenidos, perdón por la demora, bueno, conveniente de laburo por la madrugada, así que tuvimos que salir de casita con fresco. Todavía no llovía, empezó a llover, y para venir para acá desde el sur oeste viene un poco complicado. Mucho tránsito, obviamente. Hoy les voy a hablar de economía social coparticipada, yendo un poco a la naturaleza de este programa. La economía social de la integración coparticipada y solidaria, la economía social, la economía de toda la sociedad, del Estado Nacional, que somos todos. Y ese modelo económico de democratización productiva con justicia social, es decir, trabajo más capital, siendo los dos bienes de inversión. En el trabajo el hombre se invierte a sí mismo, ¿sí? invierte existencia de vida productiva. Y el capital, bueno, se independiza. El capital es de naturaleza comunitario. Sin asociarse al trabajo jamás produce riqueza, sino despelote y desequilibrio económico como los que vivimos desde esos 21 puntos que implantó Martínez Dios, que siempre a veces lo leemos en estos programas, para recordarles siempre cuál es el sistema liberal a que nos quieren empujar ahora democráticamente, que para poder implantar ese sistema hubo que matar más de 30.000 compañeros, ¿sí? Cuadros políticos que obviamente pensaban distinto al modelo neoliberal capitalista de mercado, neoliberal capitalista de Estado, ¿sí? Nada más disolvente por eso para la justicia social y los deberes del poder político que el principio burgués de la Revolución Francesa, la laissez-faire,
dejar hacer, dejar pasar, metido en la cabeza del Estado indiferentista, de la teoría de Estado de Alberdi, que se caracterizó por los gobiernos democráticos del periodo post-dictatorial, por recibir a libro cerrado una deuda externa descomunal sumada a la ley del perdón sobre crímenes sociales y económicos de lesa humanidad, que fue como recibió Alfonsín del poder político presidencial. Y su pleamar en el año 1989 al 2003, que ha sido paradójicamente la regla de juego que nos ha sumido en el caos del pasado fin de siglo, asesinando la libertad del hombre y su familia, del hombre y la mujer. Cuando hablo del hombre hablo en términos genéricos, estoy hablando de las compañeras y los compañeros y sus familias, en su irrenunciable destino humano de acceder a una vida, yo diría, justa, socialmente justa, económicamente independiente, sin deudas familiares, sin deudas personales, ni de tarjeta de crédito, ni de nada, y con soberanía política para decidir cuáles son los mejores hombres para poder administrar ese Estado nacional que somos todos. Una vida equitativamente digna, la independencia económica y la soberanía política con justicia social, en lo individual, en lo colectivo, en lo familiar, en lo colectivo en el barrio, en el municipio, ¿sí? Y si al pecado original corresponde todos los pecados de la humanidad y Dios y la conciencia exigen condenarlos, al Estado que somos todos y la sociedad que somos todos, les corresponde extirpar los del régimen neoliberal en sus causas, que significa inmovilidad de fortunas. A mí no me resulta grato que digan que hay 630.000, 840.000 millones de dólares en activos conformados en el exterior. La verdad, lo único que hicieron es contrabandear hacia afuera trabajo argentino, ¿sí? La que no tenemos hoy acá, gracias al trabajo acumulado, ¿sí?, que capitalizó este país, bueno, la tienen estos delincuentes afuera, ¿sí? Y eso no es libertad, ¿eh? Eso no es libertad. Es crimen, es criminalidad. Afán de lucro financiero desmedido y atentatorio al bien común, concentraciones fiduciarias, en especial sobre servicios públicos esenciales de la comunidad, usura política y financiera en el campo social, egoísmo en distribuir la riqueza con una irresponsabilidad social empresaria que alcanza diferencias de 34.7 niveles de ingresos remunerativos en las escalas salariales promedio, en la empresa privada donde un CEO gana 8 o 10 millones de pesos y el trabajador en la base de esa escala y en negro capaz que nos llega a los 200.000, privilegiando en manos de unos pocos los máximos ingresos, envileciendo con la esclavitud de las masas obreras por la voracidad de los monopolios del consumo que fijan precios inaccesibles con inflación exógena o externa al costo real, al proceso de costo de cada producto. La industria liberacionista del régimen de desinformación pública de los medios de comunicación en manos de grupos financieros, ¿no?, que ponen en el aire a formadores de opinión dedicados a desinformar. Y por último, la dinámica cinética de los grupos de la quiniela política de turno, más propensos a adivinar las últimas dos cifras de la próxima fórmula presidencial y que a desarrollar el territorio con tareas y propuestas de crecimiento social equitativo. La verdad que cuando decimos que los varones del conurbano no salen ni a la puerta, es verdad, es verdad. Y conducir políticamente a este pueblo es imitar a Perón, porque Perón fue el único que le puso en tres presidencias, en 3 gobiernos, los tapones necesarios a este colador que desangra permanentemente al pueblo argentino, que son los servicios financieros al exterior. O sea, y ahora quieren encima dolarizar para poder saquearte mejor, digamos, con verso, con fantasías. En Argentina, mirada con la pasión de verla emancipada, honestamente, lo digo sinceramente, ni la Revolución de Mayo, ni el sacrificio de nuestros próceres, ni el golpe de Urquiza a Juan Manuel de Rosas, ni la democracia de Sáenz Peña, ni la concertación de don Hipólito Yrigoyen, ni la revolución por la concertación fue realmente el epicentro
de movilización, de movimiento nacional y popular que constituía el radicalismo en ese momento, ni la Revolución de Derecho de junio de 1943, cuando se juntaban los coroneles de Gaulle y dijeron se acabó la década infame, se acabó el fraude patriótico, ni la Revolución en Paz Tecnológica, Científica e Industrial de Juan Domingo Perón. Fíjense que no han logrado abatir la raíz de la burguesía liberal ayer, ni de hoy, ni del capitalismo de mercado o el capitalismo de Estado de hoy, en su nefasta victoria de la antipatria, ¿no? No hemos podido todavía dar vuelta a la página a estas épocas nefastas, ¿no? Y el accionariado social y solidario, accionariado obrero de trabajo, sancionado 2 veces, en 1952, bajo el segundo gobierno de Perón, y después bajo el tercer gobierno de Perón, con José Belgerbar, se volvió a sancionar la ley de accionariado obrero, bajo la urgente premisa, ¿no?, de la empresa social coparticipada en propiedad autogestionaria o cogestionaria con el Estado. En esa época, qué sé yo, hablaba con Miguel de Renzi, un locutor que está en Belgrano, periodista de años, peronista, y el papá fue el presidente de la cooperativa del Ferrocarril General Belgrano, y era un accionariado obrero autogestionario, o sea, el servicio público estaba en manos de los trabajadores y se lo brindaba al Estado. El Estado había capitalizado el 15% de los activos económicos de esa organización, y el Ferrocarril Belgrano estaba en manos de los ferroviarios, y funcionaba perfectamente bien, ¿sí? Porque eran casi los trabajadores los que sostenían la producción del servicio, o sea, porque los trabajadores no necesitan comprarle leaks ni dólares contados con liquidación ni nada. Necesitan ganar bien, tener bien a la familia, ¿sí? Y esa empresa social coparticipada en propiedad autogestionaria, como el caso que recién conté, o cogestionaria entre los inversores de trabajo y los inversores de capital, formalizándose en absolutas garantías en fideicomiso de administración nacional o provincial o municipal gestionadas desde el Estado, con un instituto, ¿sí?, de economía social coparticipada, siendo actividades provenientes del mercado nacional o ente con un Estado extranjero como el IAPI, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, ¿no? Y el nuestro, ¿no es cierto? Decididamente, este modelo es el ataque frontal al sistema de explotación de angustias y que empieza en la codicia de cuatro giles que siempre son tentados desde el exterior, y se afirma la avaricia, porque el empresario actual, como amo de los medios de producción y no el trabajador como debiera serlo, ese amo de los medios de producción ya no es productor, porque más del 46% de la renta que obtiene proviene de colocar la renta que produce el trabajo argentino en el mercado financiero internacional. O esa conquista de liberación, o de aquí en más el trágico desenlace de las confrontaciones sociales, dado que los índices que pone, por ejemplo, el conurbano bonaerense son millones de jóvenes desocupados, ¿sí?, que tienen, si se quiere, algún plan social para ver si pueden rascar el fondo del tarro, y un crecimiento vegetativo de 1.800.000 jóvenes cada año que intentan ingresar al sistema, a este sistema liberal de trabajo, ¿no?, caracterizado por el salario, donde en un Consejo Nacional del Salario se discute el mínimo vital y móvil con el cual podría subsistir una persona, y no el techo máximo de participación en la renta que produce con su trabajo, con su existencia de vida de trabajo consumido. En aquella época eso se llamaba Instituto Nacional de Remuneraciones, y tenía un delegado que tenía, supongamos en un municipio común de 800.000 personas, capaz que tenía 6 o 7 delegaciones, que iban a controlar a las empresas privadas y a los organismos de Estado cuál era la participación obrera en términos de remuneraciones netas, o sea, de salario neto, ¿sí?, salario real. Hoy el salario mínimo básico de cualquier municipio, por ejemplo, no supera los 30.000 pesos. Después los demás son todos adicionales, no remunerativos, o remunerativos que no te sirven ni siquiera para jubilarte. Acá, a 10, 20 cuadras de acá, en los municipios, como acá, en La Cava, fíjense cuál es el salario básico, y no pasa a los 35 o 40.000 pesos.
Jóvenes sin estudios regulares, la pandemia ha hecho también lo suyo en este tiempo, sin ideología, van creciendo sin comprender la realidad, que los expulsa a mendigar un plan social o un subsidio universal por hijo. El 22% sigue en carreras de alta especialización terciaria y universitaria, solo el 22%. De eso solo el 4% continúa estudio de posgrado en materias liberales y no técnicas productivas. Hablo de liberales, es finanzas, administración, algún servicio de especialidades médicas, en derecho, en contabilidad, en economía, ¿sí? Un 4% logra ingresar al sistema de trabajo subsidiado y un 11% pertenecen a familias acomodadas que ingresan a empresas vinculadas, empresas familiares, a comercios familiares en el país o en el extranjero. El resto, el 43%, ingresan a empresas de servicios con tareas no calificadas, en comercios, en negro, mal remunerados, ¿sí? Etcétera. Aceptando en negro su trabajo y muchas veces son temporarios. Yo he visto a un hijo mío cómo ingresó en una empresa mayorista de indumentaria. Lo tuvieron 78 días, le pagaban muy bien, 200.000 pesos por mes, y a los 78 días le dijeron chau, chau. Eso es trabajo precarizado. No, pero todo un verso, ¿no? Y laburaban muy bien. Sin que me dieran una justa razón de despido. Simplemente a los 78 días, como no tenés derecho a demandar laboralmente nada, te dan una patada en el traste y listo. Este es el sustituto del trabajo en negro, ¿sí? Porque calcular que nunca le hicieron ningún aporte de obra social, ningún aporte jubilatorio, nada. Aceptando en negro su trabajo y muchas veces son temporarios, mal pagos y a veces explotados sin remuneraciones durante un mes y medio. El resto, el 20%, ingresa al mundo de la economía delictiva en una amplia gama muy poco explorada o inexplorada, y una juventud en condiciones socialmente regresivas, con una base socioeconómica y psicosocial sin expectativas, es decir, con sensación de ausencia de futuro, es decir, con exclusión social. Entonces a veces aparece alguien que me dice, no, nosotros terminamos en 2 semanas con el Paco, después quedan 6 meses del síndrome de abstinencia. Nadie se preocupa de cómo ese pibe que consume Paco, que mágicamente le cortase el suministro de Paco, ¿cómo va a vivir? ¿De qué va a vivir? O sea, ¿cuáles van a ser las ambiciones morales, espirituales, materiales? ¿Sí? Ambiciones satisfechas, ¿no es cierto? ¿Sí? Sensaciones comprobables de ausencia de futuro. La consecuencia, si no actuamos rápidamente en modificar estas conductas y expectativas, nos expone nuevamente a otro 2001, con la presencia siempre latente del derrame de la sangre negra, con estos boludos que proponen revoluciones anarcocapitalistas, ¿sí? El derrame de la sangre negra, del fantasma de una confrontación civil entre hermanos del mismo pueblo, profundizando el desprecio entre las clases sociales de nuestra comunidad, cuestión no poco menor, porque el justicialismo realizó una revolución basada casualmente en la armonía de clases y no en la lucha de clases. Por eso digo, cuestión no menor, porque la alientan desde la izquierda, de la confrontación histórica, de esta desgracia que tenemos, que se llama la confrontación histórica entre la derecha y la izquierda. Cuestión no poco menor, porque el justicialismo, como dije, realizó una revolución basada en la armonía de clases. La mayor necesidad de abolir, a eso le llamaban burguesía, ¿sí? O fascismo, ¿sí? La mayor necesidad de abolir la moderna esclavitud del asalariado, trampa del caos social presente, radica en una industria y comercio subsidiado que considera el trabajo como una carga, un costo, y significa un ítem de energía en su proceso de costo, con un precio que ellos fijan, denominándolo salario, y que simbolizan el bastión siempre renovado del imperio capitalista, donde la explotación del hombre por el hombre, o del hombre por el Estado, por lo tanto, del capital subsidiado siempre por el Estado Nacional, está presente en todas partes. Pues decía, prometió ahora brevemente retirar el impuesto a la ganancia a los trabajadores, que llegaban a pagar hasta el 35%, cuando hacían horas extras, o los trabajadores del petróleo, o los camioneros, ¿sí?
Pero con las descargas que hace una empresa, que debería pagar el 35%, con las descargas que hace del impuesto a la ganancia, a veces con suerte llegan a pagar entre el 4 o 7%, porque tienen un ejército de 7, 8 contadores tratando de hacer descargas hasta del alimento que compran para los perros. Entonces, no es lo mismo el impuesto a la ganancia que paga un trabajador que uno de estos ricachones evasor de impuestos. Evasor de impuestos, no hacen ilusión, no eluden impuestos, evaden impuestos. Hoy el patrón o el empresario se constituye por exigencia del sistema en la condición de explotador del trabajador, porque existe una enemistad, una antinomia permanente con el mundo del trabajo. Esta gente, al trabajador, ya cuando tienen la pyme, el tallercito, ya están viendo a ver cómo me dicen, estos monchos, y vos los escuchás, le mirás la cara y decís, bueno. Y hoy el trabajador, para reconquistar la economía comunitaria peronista y consolidar el poder y la autoridad del gobierno, de compañeros que tienen ese deseo de llevar adelante, como fue Néstor, como fue Cristina, necesita sacarse el pie del explotador, no por odio o por combatir a la empresa formal, sino por amor y justicia a él y a nuestras formas de pensar, a nuestra filosofía e ideología. Porque le hace tanto daño al trabajador ser explotado como el empresario explotarlo. Esto lo decía Carlito Mujica hace muchos años. Aunque existen excepciones a esta regla, indescriptibles, que son alentadoras a los delitos sancionados por el mismo Código Penal. A este proyecto está destinado el accionariado obrero, al mundo del trabajo, a los oprimidos por el fantasma de la muerte, por desocupación, acatando un salario indigno o condiciones laborales miserables, a los que sufren el desempleo frente al espectro de la muerte por hambre. Es también un contundente advertencia a los ricos latrocinios que todavía pueden librar sus manos de esas tinieblas, ¿sí? Y dar 4 veces más de lo que han usurpado de buena o mala fe. Si tomáramos, por ejemplo, el sector de la industria automotriz creciente y exitosa, con una producción de mucho más de 1 millón de unidades por año, por el contrario, el sector del trabajo en su conjunto percibe el 12% de la renta que produce el trabajo. Porque el auto, por más que haya línea automatizada, también que está la gente laburando encima de la línea, ¿no? Recibe todo el conjunto del trabajo, independientemente de las categorías, escalafones y las carreras, reciben el 12%. Es decir, de una unidad, supongamos, de costo 100.000, 12.000 va al sector de trabajo en su conjunto. Si en una paritaria lográramos que esto se incrementara un 100%, ese 12%, estaríamos llegando, supongamos que va a ser imposible que una paritaria tenga el 100% de aumento, pero estaríamos llegando al 24%. De un coche que salga 1 millón de pesos, 240.000, irían al sector de trabajo. Vamos a hacer una pausa, pasamos un audio, así vamos templando el espíritu. No se retornaba la condición de nuestro niño. Ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Listo. Bueno, hacemos una pausa musical, que ya estamos 30 y pasamos una tanda también. Vamos a escuchar Compañeros para levantar un poco el ánimo. Y el ánimo también. Por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general que evita. Sos el fuego que quema sin la llama, sos todo sentimiento que nace desde el alma. Compañero, por todas tus conquistas, los días
conquistas. Y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general y Evita. Compañero, luchaste por la gloria, hiciste un país nuevo, por vos cambió la historia. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas. Y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general y Evita. En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Y llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Economía. El gobierno oficializa la eliminación de retenciones para las economías regionales. El Ejecutivo fijó hoy de forma retroactiva a partir del 1 de septiembre último la eliminación de las retenciones para una serie de productos de las economías regionales como el maní, el arroz, la industria forestal, el vino, el tabaco y la cáscara de citrus. Todos los productos que tienen un proceso de industrialización para las exportaciones van a tener retenciones cero a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado, enfatizó el ministro de Economía Sergio Massa en un mensaje en la red social de Instagram. La eliminación de las retenciones apunta a promover las ventas a mercados externos y mejorar el nivel de ingresos de los productores y elaboradores, además de fortalecer el arraigo y permanencia de la población rural en cada región y propender a mejorar la calidad de los productos. Internacional. Japón volvió a lanzar un cohete para lograr el primer alunizaje de su historia. El H-2A despegó con el módulo Moon Sniper, que podría alunizar en un periodo de entre 4 y 6 meses. Hasta ahora solo Estados Unidos, Rusia, China e India realizaron con éxito misiones al satélite natural de la Tierra. El despegue desde Tanegashima, al sur de Japón, que había sido retrasado en 3 ocasiones desde agosto por el mal tiempo, fue transmitido en directo en Internet. Esta misión llega poco después de que la India consiguiera colocar un robot no tripulado cerca del polo sur de la Luna, en lo que fue considerado un éxito histórico para este programa espacial de bajo costo. Deportes. Carlos Alcaraz es semifinalista del US Open. El tenista español, campeón vigente, avanzó de ronda esta madrugada tras imponerse sobre el alemán Alexander Zverev en sets corridos por 6-3, 6-2 y 6-4. El murciano, quien cederá su número 1 del mundo al final del torneo al serbio Novak Djokovic, jugará en semifinales frente al ruso Daniil Medvedev. La otra semifinal la protagonizarán Novak Djokovic, 3 veces campeón del US Open, y el estadounidense Ben Shelton, la revelación del torneo. Más información en telam.com.ar. Orellano de frente. Comunicación popular abierta. Orellano de frente. Más claros, imposible. Sin eufemismos. Orellano de frente. Por amor al pueblo y la nación argentina. Orellano de frente. Jueves a las 9 de la noche. En Capó.
Hoy brindo con este vino a tu salud. Dejamos para el gorila que se tome el extra brut. Este pueblo no se inmuta y no se va a quedar en mood. Cuanto más quieren callarnos, más desatan el alud. Aludidos sean todos aquellos libres del sur. Subalternos de Mañeto, decreto su ineptitud. La teoría del derrame ya quedó en el ataúd, porque es tiempo de la patria en toda su magnitud. Ustedes los monigotes fugan a otra latitud. Los lingotes y este trote en tan poca longitud van a terminar logrando que la inmensa multitud, al no cambiar su actitud ante la vicisitud, haga la solicitud y con suma exactitud de que por su bicisenda se vayan a la reputación de delincuentes carentes de virtud. Las voces de la gente acá en Radio Caput. En momentos de crisis fiscal, donde está en peligro el gobierno, mientras la reforma contributiva solo parece aumentarme los impuestos, con vos me tomo todos los riesgos, porque invierto hasta lo que no tengo. Los números de Perón. En Caput. Esos señores, y hoy esos señores se olvidaron al pueblo, se olvidaron y despreciaron a la masa trabajadora argentina. Esos señores quieren hablar de justicia social, pero al pueblo argentino no se lo engaña, porque el pueblo argentino ya está en mayoría de edad. Y saben perfectamente que en el general Perón, en el viejo coronel Perón, tiene al verdadero abanderado de la justicia social. Y saben perfectamente que todo lo que puedan decir esos charlatanes, esos detractores de la nacionalidad, no será escuchado por la masa trabajadora argentina. Y ellos mismos creen las estupideces que dicen. Bueno, jefecita, no hable así de Milei que queda mal. Está pegando demasiado. Parece que estuviera hablando ahora, ¿no? Este proyecto de accionariado obrero que se intentó en 1952 con éxito y en 1973 también, calcule que en Fideicomiso Nacional de Economía Social Coparticipada se aplicaron 9.793 millones de dólares, ¿sí? En 148 contratos comerciales de Perón, que Perón calcula que en el exilio no estaba fumando la pipa sentado en un sillón, sino que se movía el hombre, y así logró poder poner en marcha, pudimos poner en marcha casi 30.000 empresas sociales a un ritmo de 563.000 dólares promedio por inversión, por proyecto, y fue extraordinario porque a eso produjo la propiedad coparticipada de 1.670.000 trabajadores. Con la evolución de capital en giro, Perón no es que hacía la cosa por casualidad, porque se le ocurría, sino que sabía perfectamente que lo primero que tenía que hacer era clausurar, cancelar toda la deuda privada que estuviera dando vueltas por ahí. Privada de familias, no deuda privada de empresas, ¿sí? Entiéndase bien. Y entonces, calculen que de la deuda pública, que era de 11.670 millones de dólares, se redujo capital a 5.188, con que fue derrocada Isabel de su gobierno, y con todos los intereses pagos. De la deuda privada de las familias, el 100%. O sea, no debía nadie un mango, ni siquiera hipotecas, nada. Eso se llama independencia económica. Entonces te levantás a la mañana con soberanía política, ¿no? Y respirando aire de justicia social. ¿Sí? El proyecto está destinado al mundo del trabajo, está destinado porque a los oprimidos del fantasma de la muerte, de su pasión, acatando un salario indigno y condiciones laborales miserables. Es también una contundente advertencia a los ricos latrocinios, como decía recién Evita, que todavía pueden librar sus manos de las tinieblas, ¿sí? La Revolución Nacional y Popular de nuestro modelo desarrollado, incluso que volvió a romper la recesión de la producción con Néstor Kirchner y que intentó continuar con destino incierto, ¿no? Cristina Fernández, nos han repuesto nuestro proceso revolucionario inconcluso y que han devuelto la paz social.
Esa década ganada, de la que habla Cristina, de la que habla inclusive Guillermo Moreno y un montón de compañeros, nos ha costado más de 30 años de reponer un liderazgo, como fue Néstor, y hoy Cristina, que ha sido asediada al escarnio de estas bestias que intentaron un crimen de lesa humanidad con su vida. Mire, Juan Domingo Perón en el 55 corrió igual suerte y sufrió 5 atentados de asesinato contra su vida, inclusive sube a la cañonera a Paraguay con un tiro en la pierna, y tuvieron que venir el presidente de Brasil y el presidente de Paraguay a subirse a la misma cañonera para decirle a Estados Unidos, que estaba atrás de las pretensiones de Isar Rojas, decirle: señores, esto es causa bélica y vamos a declarar la guerra a los Estados Unidos, a Brasil, Paraguay y a la Argentina, ¿no? Y ahí se pudrió el rancho, se le acabaron las locuras a Richard Nixon, que lo hicieron detener por la Armada, por la US Navy, la Armada norteamericana, fue detenido. Fíjense que ya en 1955, allá por enero, se conocieron Isabel y Perón, inclusive convivieron juntos, inclusive Isabel, que en ese momento quedó, calculo para marzo más o menos, quedó embarazada de tener un bebé, y después no pudo seguir la relación, bueno, con toda la suerte que corrieron en junio y compañía, perdió la criatura, y recién se pudieron encontrar en el 57 en Santo Domingo, porque tuvo que refugiarse para no ser asesinada por la Revolución Libertadora y los comandos civiles. Y ya en secreto, ¿no? Se metió ella estudiaba danza clásica en el Teatro Colón. Aide Padilla, la chona, que fue pareja de Fernando, fue compañera de baile de ella, y después entró en un grupo de bailes, y Roberto Galán era un poco el productor de ese grupo, y bueno, y fueron a dar un espectáculo a Santo Domingo sabiendo que Perón estaba allá. Ahí se reencontraron y recién pudieron celebrar el matrimonio religioso en Sevilla, que fue el primer destino de exilio que tuvo Perón en España. Cuando digo el servicio religioso, porque el casamiento civil ya se había celebrado en Argentina, prácticamente en plena clandestinidad. Por lo tanto, los compañeros con responsabilidades en áreas del Ejecutivo o del Legislativo suelen a veces surfear las urgencias, pero olvidan meter bisturí a fondo para saber lo que viene después. Y todos los atentados que sufren los compañeros que a veces asumen la responsabilidad de reponer esa revolución justicialista inconclusa, terminan con estos daños, que son daños severos de su vida. Son 30.000 desaparecidos, como este idiota que pretende decir el otro que contra el Papa, esta Villarroel, que dicen que no, que hicieron un acto. La verdad, esta gente tenía que estar procesada por crímenes de lesa humanidad. Ya tendría que estar las denuncias penales sobre crímenes de lesa humanidad sobre esta gente. No pueden adquirir inmunidad parlamentaria, política, para después decir las bravidades que hacen, apología de crímenes de lesa humanidad, ¿tá? Y promoviendo crimen organizado y cualquier otra cosa. Por lo tanto, esta propuesta económica y cultural de la que hablo, lo anunciamos a pesar de lo abundante de la expansión política y técnica de sus capítulos de desarrollo, pues se trata de un plan completo de economía social que en los 70 lo pudimos llevar a cabo y que hoy urge volverlo a reponer, y construye un segundo piso de la economía formal, porque no se da con la economía formal, ¿sí? Y reconstruye un nuevo sujeto social económico para sentarse en la mesa de las grandes decisiones nacionales, instalando políticas de costos y precios reales y salvaguardando el poder adquisitivo popular, porque sus principales inversores son los trabajadores. Tal vez esta será vista como un conjunto social en continua expansión, sustentada en la cultura popular y en la política de gobierno. La gran burguesía nacional y popular, que muchos están criticando y que están en manos de otros y no en manos de los trabajadores. Hacemos otro audio, así vamos escuchando el concepto de Eva Perón. El peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual
todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó un apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? Pero... por eso a veces me da un poquito de asquito cuando el Movimiento Nacional Popular lo unge a Sergio Massa y como candidato a presidente, al Chivo Rossi, que es otro compañero de larga militancia, en ese complejo tejido de arañas diversas que es Santa Fe, que pudo sobreponerse y sacar la cabeza afuera. No es mucho menos, pero son compañeros que te van a recorrer el territorio sí o sí. Del Chivo Rossi ni hablar, y el otro tendrá que tomarse los fines de semana y dedicarse a la caminata también, a recorrer las avenidas de la patria, a escuchar ahí en Palpalá, en norte de Jujuy, qué es lo que pasa, ¿no? Con los pueblos originarios que piensan distinto, no que son diferentes, sino que a veces piensan distinto sobre algunos conceptos éticos, ¿no?, de la vida. Y entonces, pero también se suman, son revolucionarios de por sí. Gracias a Dios no tuvimos un derrame de sangre así, de esa sangre negra fratricida entre hermanos, porque si no hubiera sido muy, muy, muy brutal la cuestión en Jujuy. Para esto que tenemos enfrente, por eso Perón dice clarito, no puede, para el peronismo para el peronista no hay algo mejor que otro peronista, entonces no puede salir a criticar para ver si puede sumar para mi ley. Pero, viejo, yo he escuchado boludos de verdad, y boludos viejos, en estos días. Son capaces de meterse, de suicidarse a sí mismos, ¿no? O sea, digo, es redundante suicidarse a sí mismos, pero sí, políticamente, tirando por la ventana años de militancia, de haber actuado, ¿no? En esta síntesis conceptual emerge este accionariado obrero, que posiblemente salgamos a dar charlas y conferencias sobre esto, y posiblemente edite el libro Economía Social Coparticipada, Teoría Orgánica del Trabajo, que hace mucho tiempo que vengo diciendo lo que voy a hacer y muchos compañeros me dicen, ¿cuándo? Sencillo como con el obrero, ni abulta de academicismo, reduciendo la brillantez de la sotana científica. Reconsidera al obrero en actividad o para el desocupado, para el joven que no logra adecuar su proporción íntima frente a un modelo de vida sin sueños, sin esperanza. Vea, el Isidro Casanova, que tenemos el Polo Digital de Inclusión Social, pusimos una escuela fábrica donde los compañeritos que vienen de la villa, que hasta 2 días antes repartían a la madrugada a Paco, de golpe se ponen a estudiar fibra óptica, por ejemplo, y vos los sentás a una fusionadora que sale caro, casi sale 700.000 pesos el valor de esa máquina, y se ponen a soldar pelo de fibra, y le erran al bizcachazo 3 días, ¿viste? En 3 días hacen macana, pero al 4.º día ya el tipo comienza a soldar, pero muy inspirado. Y aparte, como es una escuela fábrica, y los estudiantes son estudiantes productores, trabajadores, porque es una escuela fábrica, son estudiantes trabajadores, no sé si se entiende bien, son estudiantes que se sientan a laburar, aprenden laburando, ¿sí? Se le paga una remuneración equivalente a 40 o 50 mil pesos, y lo primero que el tipo va a la casa y le dice, vos sabés, mamá, que me pagan para estudiar, estos locos, ¿no? Y muchas veces me ha llegado 2 veces que vinieron los padres y ustedes qué hacen con la plata, ¿dónde la sacan, no? Con el criterio de decir, este tipo que está, ese trabajador que está educándose en ejercer la máxima capacidad en el arte de su oficio, o sea, abrazar con fuerza y dominar el arte de su oficio, me ha tocado llevar un pibe con 5 meses de experiencia a una diplomatura en la Universidad de Lanús sobre fibra óptica, y el gerente general de la empresa que acá supuestamente fabrica fibra óptica se quedó helado cuando el otro dijo que él soldaba pelo de fibra o fusionaba pelo de fibra con pérdida cero de potencia, y decía, eso no es posible porque nosotros soldamos a 0.2, 0.3. Dice, no, bueno, vení a demostrar. Y cuando el tipo se sentó a soldar y probaron que tenía 0.0,
No lo podía creer. Bueno, eso es este modelo de formación, de educación. Cuando el tipo sabe de que no es verso que está frente a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces se está formando para poder asumir ese puesto de trabajo, que además en una cooperativa, en un accionariado obrero, donde todos son dueños de su puesto de trabajo, son propietarios, ¿sí? Ideales, además del patrimonio que producen y que es propiedad real de la cooperativa, tipo sabe que tiene una cuota aparte. Bueno, tuve que escribir un reglamento que después votó en forma soberana la asamblea de la cooperativa, un reglamento especial, donde el trabajador tiene un certificado de inversión de aporte laboral, que informé al INAES y fue materia de discusión entre gallos y medianoche, entre los gallos que son los juristas y la medianoche que son los economistas. La cosa es que después de un tiempo me fui a la Bolsa Nacional de Valores y esos certificados de inversión de aporte laboral, llevando el balance y el estado patrimonial que producía la cooperativa y que era propiedad, que eran 142 kilómetros de fibra óptica y un capital invertido de 174 millones de pesos, dije que cada uno de ellos, cada certificación de importe laboral, evocaba ese capital producido, ¿sí? Independientemente de la posesión, porque estaba en posesión de la cooperativa, que era propietaria, pero ellos eran propietarios ideales de una propiedad real. Tenían una cuota parte de esa propiedad. Eso así lo entendió un agente de bolsa, y eso lo convertimos en títulos de propiedad coparticipada. Cada certificado de inversión de aporte laboral se convirtió en un título de propiedad coparticipada. Y cuando securitizamos, que significa sumar todos esos títulos en un solo valor y emitir un valor, una garantía, un valor es una escritura de propiedad coparticipada entre propietarios ideales de una propiedad real. Eso se llama securitización en el lenguaje anglosajón financista, pero constituyó una garantía real de 174 millones de pesos. Entonces, cada vez que yo pedía una asistencia o lo que sea, me decía, ¿cuál es la garantía real? Acá la tienen, certificada por la Bolsa Nacional de Valores, que es el aporte de 83 trabajadores, nada más y nada menos. Ahora, obviamente que hay que tener una ideología distinta a Milei, a Patricia Bullrich, a Melconian para hacer esto, si no, va muerto. ¿Cómo haces? Entonces, decir cómo el trabajo es una inversión, ¿sí? Por eso digo que hay que empezar a sacarse el balde de la cabeza, y un país rico, la única manera que puede resultar, la resultante debe ser una población rica. No puede existir un país rico y una población pobre, porque no se entiende en ningún lado, ¿eh? Ni en Mongolia, que fue hace poquito el Papa de visita, no, tampoco lo entienden. No hay nada más duro, decía Evita, del sistema que acabo de decir. Es para ellos, transitados, arañados y cansados de lustrar las uñas de los miserables sin alma, víctimas contemporáneas de lo que Joaquín B. González dictaminara, que es una de las leyes que rigen la historia argentina, que es la ley del desprecio, que encierra el odio hacia el trabajo de los sectores oligárquicos, ¿no? Básicamente empezando por calificarlos correctamente, ignorantes y después oligárquicos. No hay nada más duro que pedir por necesidad teniendo que arrodillarse frente a los ricos y famosos, y cuando no se dispone no hay nada más difícil que dar, pero nuestra militancia sabe que es solidaridad, y todos lo sabemos cuando las circunstancias no son adversas y debemos pedir. Digo, buscar la unidad después para ver cómo comemos yendo al trueque, la verdad que no es joda, ¿eh? No es nada simpático, ¿eh? Creo que la unidad la tenemos que tener antes, ahora, cuando tenemos que decidir por dónde ir. Lo sabemos todo lo que en la vida hemos visto y obligados a pedir, quienes llegaban hasta Evita Perón, sabía que lo más importante que ella les daba, y eso, bueno, mi madre y mi abuela fueron testigos, era la manera de dárselos. Evita sabía que el santo de Asís, San Francisco de Asís, tenía razón. La sola manera de recibir es dar, es dando, ¿no? Y donde existe la necesidad, nace un derecho, y esos derechos eran la restitución de bienes y derechos a través de la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón no se dedicaba ni a la limosna ni a nada, porque no daba nada, restituía y devolvía bienes y derechos que la sociedad, el Estado, ¿sí?, les había quitado a los sectores más vulnerables.
Y además Juan Domingo Perón los convertía en derecho de justicia social. Decía Evita Sangano, tanto el corazón del que pide que por eso hay que correr y dar sin esperar. Ese fue el evangelio de Perón. Sin embargo, hoy en el Ministerio de Desarrollo Social nos encontramos que necesitamos un expediente para hacer aquello que Evita hacía en forma espontánea. Y nos despedimos con un audio entonces. Hasta el próximo jueves, un gran abrazo. Estos fueron los números de Perón. Gracias Lali por la operación. Y nada, hasta el próximo sábado. Nos pedimos como siempre, viva Perón, viva la patria, viva Perón, viva nuestro proyecto nacional popular que es la revolución justicialista. Muchas gracias. Todo el que lucha por la misma causa que lucho yo es un compañero de lucha. Piense como piense, y sobre todo nosotros no tenemos que tener suspicacias en ese sentido, porque ninguno de los grupos que se incorporan al peronismo, con buenas y algunas veces con peligrosas intenciones, nos hará peligrar a nosotros, porque todavía no ha conseguido teñir el océano con un frasco de tinta. Todo el que lucha por la misma causa que lucho yo es un compañero de lucha. Piense como piense. Los números de Perón, el Perón económico, el accionariado obrero. Después de derrumbar el valor de la moneda. A favor del pueblo y en contra de la deuda externa. Porque mientras los mercados están cayendo, mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad. El Perón económico y la familia, el Perón económico y el jubilado, el Perón económico desde la niñez hasta la ancianidad. Los números de Perón, viernes a las 10. En Caput. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra los barcos. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor, Radio Caput es tu casa. Y yo la siento mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras, somos nosotras. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Lo incomprendido. Telam. 78 años de historia.